Vamos a hablar ahora entonces de las características del aprendizaje. Ya hablamos de los tipos, ya hablamos de las etapas, ya hablamos de las teorías del aprendizaje. Ahora vamos a hablar de algunas características que tiene el aprendizaje. Una es, el aprendizaje implica cambio. Si no hay cambio, si nosotros vemos que estamos enseñando y no hay cambio, sencillamente no hay aprendizaje, si no hay transformación del sujeto, no hay aprendizaje. Todo aprendizaje implica actividades, de generar diferentes actividades de aprendizaje. En didáctica muy ampliamente ustedes van a conocer cuáles son esas diferentes actividades de aprendizaje que se pueden generar cuando nosotros planificamos o programamos las clases que vamos a enseñar de acuerdo al tiempo, lógicamente, que tengamos de enseñanza, ¿verdad? A lo que se le conoce como la hora clase. El aprendizaje requiere interacción. El aprendizaje no puede ser pasivo. El aprendizaje no puede ser solo verbal. El aprendizaje no puede ser solo de decir, sino que debe de haber interacción entre docente y discentes. En este caso, entre nosotros, los maestros, maestras y los niños y niñas. Aprendizaje constitutivo en el sentido de que debe de estar planificado y pensado. El aprendizaje es un proceso de toda la vida. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres hasta que nos vamos de este mundo, nosotros no dejamos de aprender. Podemos salir de un sistema educativo formal o no formal, pero de acuerdo a la educación informal, nosotros vamos siempre a seguir aprendiendo porque aprendemos de en todo momento, cuando interactuamos con las demás personas, etcétera. El aprendizaje ocurre aleatoriamente a lo largo de la vida, desde lo que sería entonces lo que conocemos como aprendizaje informal, ¿verdad? Aprendemos no solo en el sistema educativo formal, sino que también en el sistema educativo informal o en la vida realmente. El aprendizaje implica la resolución de problemas, y ya lo explicamos, ¿verdad? Cuando nosotros resolvemos una problemática, entonces estamos generando inteligencia. El aprendizaje es el proceso de adquirir información y esa información nosotros la convertimos en un nuevo conocimiento, nos volvemos, ¿verdad?, expertos a medida de que nosotros vamos aprendiendo más y también cuando enseñamos a otros, ¿verdad? En la medida que nosotros enseñamos y enseñamos a otros, aprendemos y aprendemos. Aprender implica mucho más que pensar, ¿verdad? Implica mucho más que solo pensar, implica analizar, implica sintetizar, implica, ¿verdad? Conocer, y la experiencia es necesaria para aprender. La generación de diversas y múltiples actividades cuando, ¿verdad?, queremos que los sujetos aprendan, es primordial y es necesaria, ¿verdad?, que se generen muchas actividades de aprendizaje. Entonces podemos nosotros inspirarnos viendo, ¿verdad?, el siguiente video. Van a ese link de YouTube y pueden, ¿verdad?, ver el video, y al mismo tiempo que usted escucha y ve el video, anote todo lo que le parezca interesante. Va viendo el video, va escuchando el video, pero al mismo tiempo vaya anotando todo lo que le parece interesante y relaciónelo con todo lo que hemos hablado sobre la enseñanza y aprendizaje de los niños en el ministerio infantil en el que usted desarrolla, ¿verdad?, su proceso de enseñanza y aprendizaje. Sería una actividad muy interesante que pueda ver el video y que lo haga de esta manera con estas instrucciones. Hasta acá hemos hablado entonces de enseñanza y aprendizaje, dos elementos fundamentales de lo que es la educación. No puede haber enseñanza sin que haya, ¿verdad? Perdón, no puede haber aprendizaje sin que haya enseñanza. Enseñamos para aprender, y el aprendizaje significa transformación, significa cambio, significa una manera distinta de pensar, significa una manera distinta de hacer las cosas, significa una manera distinta de comportarme, de conducirme, de interactuar con las demás personas. Tanto lo que vimos en la clase anterior, educación, como lo que hemos visto en esta clase, enseñanza y aprendizaje, se desarrollan como un proceso
Se desarrollan de etapa en etapa, de nivel en nivel, y se desarrollan también desde el punto de vista, ¿verdad?, con el objetivo de socialización y de individualización del ser humano, del individuo, del sujeto al que se está enseñando y al que queremos que éste aprenda, ¿verdad? Se da en esa interacción entre docente y discente. El docente es quien tiene el mayor conocimiento de la materia que está enseñando, y el discente es quien va a aprender de ese docente, pero va a aprender de una manera interactiva, de una manera recíproca, de una manera de ida y de regreso, ¿verdad? Haciendo uso de los diferentes tipos, de las diferentes etapas y de las diferentes, ¿verdad?, teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a pasar ahora entonces a hablar de algunos modelos pedagógicos que debemos de conocer. Vamos a hablar desde los más antiguos hasta, ¿verdad?, los más recientes. Antes de hablar de estos modelos pedagógicos, me gustaría que hablemos de algunas teorías del aprendizaje que son las más modernas que nosotros, ¿verdad?, conocemos en este tiempo. ¿De dónde devienen estas teorías del aprendizaje? De aquellas tres grandes teorías que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Como ser el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, ¿verdad? Entonces, tenemos teorías del aprendizaje. Las voy a mencionar. Esta infografía ustedes la van a tener para que la puedan luego ver, la puedan analizar y puedan ampliar este conocimiento de acuerdo a cada una de estas teorías del aprendizaje, y que puedan entonces ustedes hacer uso de ellas dentro de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, cada uno de los domingos que ustedes enseñan en el Ministerio Infantil. Entonces, el conductismo, ¿verdad?, que se originó allá como por 1900 y fue la corriente que dominó hasta el siglo XX. Desde 1900 hasta el siglo XX, ¿verdad?, fue la corriente más predominante, y nosotros ya les expliqué, ya hablamos, ¿verdad?, sobre lo que significa el conductismo, ¿verdad? La idea básica del conductismo es que el aprendizaje consiste en un cambio de comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables por el individuo. Ya hablábamos, ¿verdad?, de estímulo, respuesta, estímulo, respuestas. Esos son sus representantes. También tenemos el conductismo, ¿verdad? Constructivismo, del que ya les había, ¿verdad?, también hablado un poco. Surgió entre 1970 y 1980 y decía que los estudiantes no son receptores pasivos de la información, sino que construyen activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente y a través de la reorganización de sus estructuras mentales. O sea que el estudiante el discente tiene la capacidad de analizar, de reflexionar, de pensar, de generar nuevo conocimiento, de generar nuevas ideas, de criticar, de opinar, de exponer, de comentar, etcétera, ¿verdad? Le da mucho énfasis al protagonismo de discente en el aula de clase. Entonces, el aprendizaje lo necesitamos ver desde esta vía. También tenemos la psicología cognitiva, ¿verdad?, que está muy relacionada con el conductismo, pero en este enfoque las personas ya no son vistas como colecciones de respuestas a los estímulos externos, sino como procesadores de la información, ¿verdad? Son como que se almacena más la información y se procesa más esa información, diferente al conductismo. Vamos a hablar más adelante entonces de las siguientes teorías del aprendizaje.
Otra de las teorías actuales del aprendizaje es el aprendizaje socio-constructivismo o constructivista. Este surge a finales del siglo XX, ya como finales de 1900. La visión constructivista del aprendizaje cambió por el aumento de la perspectiva de la cognición situada en el aprendizaje, que hacía hincapié en la importancia del papel del contexto y la interacción social. Recordemos que el constructivismo como teoría nos dice que el estudiante ya es el discente es un sujeto completamente activo, participativo, generador de su propio conocimiento, y ya la teoría socioconstructivista entonces nos lleva a que debe de generar todo este conocimiento en sociedad, relacionándose, interactuándose mucho con la sociedad. Tenemos también el aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura. Esta teoría sugiere, de que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación e imitación. Tiene algo muy parecido a lo que sería, ¿verdad?, la tendencia pedagógica tradicional. Y tenemos también el aprendizaje experiencial, que ya su palabra, ¿verdad?, lo dice. Esta teoría, ¿verdad?, sugiere que el aprendizaje se trata de experiencias significativas en la vida cotidiana que conducen a un cambio en los conocimientos y comportamientos del individuo. ¿Qué significa esto? Que dentro del aula de clase nosotros, si vamos a enseñar, si queremos que el estudiante aprenda desde el aprendizaje experiencial, vamos a generar muchas, pero muchas actividades que le van a servir a él en su interacción con la vida cotidiana, con las demás personas, con los diferentes entornos en los que este sujeto se desarrolle aún desde sus primeros años de vida. Tenemos las inteligencias múltiples, que es muy interesante analizar el aprendizaje desde los diferentes tipos de inteligencia que tenemos cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Desarrollada en 1993, esta teoría es bastante apreciada por los profesores, que sostienen que el nivel de inteligencia de cada persona se compone de numerosas y distintas inteligencias, ¿verdad? Y uno de sus grandes representantes, o mejor dicho, ¿verdad?, de sus precursores es Howard Gardner, y él nos habla de diferentes tipos de inteligencia que tenemos los seres humanos. Poseemos todas las inteligencias, solo que le damos énfasis a uno o dos tipos de inteligencia en la cual nosotros desarrollamos todo lo que nosotros somos como individuos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, entre estas incluye la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la sinestésico-corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Van a tener textos ustedes en los que van a poder conocer específicamente de cada una de estas inteligencias, cómo se desarrollan, cómo podemos nosotros desarrollarlas, potenciarlas en los individuos. Analícese usted cuál es el tipo de inteligencia que usted posee. Ya dejamos claro que todos poseemos una inteligencia llamada inteligencia general, pero que hacemos énfasis en cada uno de estos tipos de inteligencia, y también lo van a conocer muy bien en la clase, en el módulo de psicología educativa y del desarrollo. También tenemos el aprendizaje situado y comunidad práctica, ¿verdad? En esta, ¿verdad?, lo que hace es que el ambiente escolar se pone, ¿verdad?, a la par del contexto en el que se está aprendiendo, ¿verdad? Se puede hacer uso de diferentes contextos, de diferentes escenarios sociales en los que se puede aprender, no solo en el espacio del aula de clase, sino que en otros contextos, fuera del aula de clase, en un parque infantil, interactuando con miembros de la comunidad, interactuando con otras personas, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje de las habilidades del siglo XXI, que vendría a ser lo más moderno, ¿verdad?, que nosotros tenemos actualmente en cuanto a teorías del aprendizaje, surge de la preocupación para satisfacer las nuevas demandas del siglo XXI. Este siglo XXI, ¿verdad?, los 25 años
estos primeros 25 años que llevamos de este siglo. Entonces, se ha desarrollado de una manera altamente tecnológica y entonces ya el aprendizaje debe de ir orientado en esa vía, en esa forma, ¿verdad? Se caracteriza por el conocimiento impulsado por la tecnología, implica un trabajo colaborativo basado en la investigación que se ocupa de los problemas y preguntas del mundo real, ¿verdad? ¿Qué somos actualmente como sociedad? ¿Por qué nos comportamos de esta manera actual como sociedad? Hablando de sociedad general, ¿verdad? Del mundo, pero también la podemos contextualizar o la podemos localizar en nuestros contextos geográficos más cercanos, ¿verdad? Hacer uso de la tecnología que tenemos a la mano, de la inteligencia artificial, que esto no va a desaparecer, sino que más bien va en más desarrollo, en más avance, cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial en nuestros espacios de enseñanza y aprendizaje, cómo podemos hacer uso de la enseñanza de la inteligencia artificial para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo podemos hacer uso de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos, de las nuevas plataformas para introducirlo en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, aún dentro del Ministerio Infantil. No tengamos temor, sino que estas son herramientas, son recursos que nos vienen a ayudar a nosotros a que la enseñanza y el aprendizaje se nos facilite, ¿verdad? Y que siempre logremos el objetivo del aprendizaje para la transformación de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿verdad? Entonces, hasta acá hemos hablado todo lo que es competente entre enseñanza y aprendizaje. En la próxima clase vamos a hablar sobre modelos pedagógicos que pueden ser utilizados para el desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que inicia hasta que termina, ¿verdad? Como tendencia pedagógica, como modelo que puede ser utilizado. Vamos a hablar también, vamos a desarrollar un taller de pedagogía ilustrada, vamos a hablar bien específicamente cómo aprenden los niños, con qué aprenden, qué recursos pueden utilizar, y vamos a hablar un poco también sobre una tendencia pedagógica llamada la pedagogía del humor, que es muy interesante conocerla. Nos veríamos entonces en la cuarta y última clase de este módulo de pedagogía para el Ministerio Infantil.